Hola, soy Jesús Merino, médico de urgencias. Un placer saludaros a todos y agradecer a la organización el permitirme participar en este 8º Congreso en Ciencia Sanitaria. En esta ocasión he preparado una sesión sobre el tratamiento empírico de la neumonía adquirida en la comunidad por la frecuencia de esta entidad y porque es manejada habitualmente en diferentes ámbitos de la sanidad y por lo tanto es importante manejarla de forma adecuada. Como sabemos, la neumonía es una de las principales causas de muerte por infección en el mundo, en la que la correcta elección del tratamiento antibiótico y la instalación precoz de este son un factor pronóstico esencial. Además, es importante conocer los patógenos habituales y la variabilidad según las diferentes regiones geográficas. Además, la identificación de los patógenos, como sabemos, es poco frecuente y por lo tanto, conocer las pautas de tratamiento empírico de forma adecuada es algo importante. Sabemos que además contamos con una serie de escalas pronósticas como la escala Fine, muy habitualmente utilizada en el ámbito hospitalario, y la escala CURB-65 o la misma SIN-UREA, que en ocasiones parece que se asocia más a su uso en la atención primaria. Bien, en la neumonía, ¿por qué hemos planteado un trabajo como este de revisión y un poco de actualización? Porque vemos con cierta frecuencia pautas que no son óptimas para el tratamiento empírico de la neumonía, sobre todo en monoterapias con amoxicilinas a dosis bajas de 500-750, en cefalosporinas que no tienen mucha actividad frente al neumococo, y a otro nivel, pero también cuestionables, el uso en monoterapia de la amoxicilina de 1 gramo cada 8 horas o utilizar amoxicilina clavulánico. Porque tenemos que pensar qué gérmenes son los que debemos de cubrir, y por otro lado el tema de la monoterapia, que es algo que está en controversia. ¿Por qué? Porque si bien hay estudios que parece que más orientados al ámbito de la atención primaria, que afirman que en pacientes con poca comorbilidad, gente joven, gente con neumonías leves, se podría plantear el uso de la monoterapia con un betalactámico o incluso a veces con un macrólido, que en nuestro entorno ya veremos que quizás esto ya no es tan aceptable. Pero por otro lado hay estudios que afirman que la terapia combinada con un betalactámico y un macrólido genera menos complicaciones, menor tasa de ingreso, menos fallecimientos, y además el macrólido ejerce efecto antiinflamatorio en la vía respiratoria y por lo tanto el tratamiento combinado quizás afirman que es más aceptado. Bien, en cuanto a los patógenos más habituales, el principal, como sabemos, el neumococo. Y aquí planteo una serie de alternativas antibióticas que son las quizás más habituales en nuestro entorno o lo que tenemos más accesibles. Recordar, y es importante, la amoxicilina para tratamiento de neumococo tiene que ser la dosis de 1 gramo cada 8 horas. Utilizar dosis menores hacen que no sean efectivas contra este germen. Y aquí hago un pequeño paréntesis a la hora de que no es recomendable utilizar la amoxicilina de 500 ni 750 en monoterapia en ningún tipo de infección de tracto respiratorio inferior, ya que los patógenos habituales, neumococo se considera dosis insuficiente, micoplasma, clamidia, moraxela, no es efectiva la amoxicilina contra ellos, por lo tanto intentar evitarla. También tenemos una excelente opción, que es el ceftitoreno, una cefalosporina de tercera, que una dosis de 400 cada 12, una pauta más cómoda, con pocos efectos adversos y que tiene un espectro extraordinario. Además, disponemos de las quinolonas, levofloxacino, recordando que las guías actualmente recomiendan dosis de 750 cada 24 horas, o si no, 500 cada 12 los 3 primeros días y mantener 500 cada 24 el resto de los días. Pero recordemos que las quinolonas tienen un espectro mucho más amplio y que tienen efectos adversos en ocasiones importantes, como tendinopatías, elongación de aorta, prolongación de QT. Por otro lado, podemos utilizar macrólido, que en principio es utilizar contra neumococo, es posible, pero en nuestro entorno veremos cuáles son las resistencias. Y doxiciclina, que no es de primera elección, pero también es efectiva. Es importante que cefalosporinas de segunda y tercera, como cefuroxima y cefixima, tienen escasa actividad contra el neumococo y por lo tanto debemos evitarlos en la medida de lo posible, y que en nuestro entorno la resistencia de neumococo macrólido oscila entre el 20 e incluso 30%, por lo tanto no es una buena opción para utilizar. Además, recordar que el ceftitoreno es un antibiótico poco utilizado en el ámbito de las infecciones de tracto respiratorio inferior, y es un antibiótico altamente eficaz porque tiene un espectro muy ajustado a este tipo de infecciones, siendo más reducido que quinolonas y amoxicilina clavulánico, pero logrando una tasa de erradicación muy buena. Y recordar, otra vez, incidir en la idea de que la amoxicilina para neumococo debe ser de 1 gramo cada 8 horas. Bien, por otro lado, aparte del neumococo, tenemos gérmenes que producen las neumonías atípicas, que por un lado tenemos micoplasma, clamidia y legionela en gente más joven, gente con poca comorbilidad, que puede ser tratado con acitromicina o claritromicina, es decir, macrólido o quinolonas.
El caso de Coxiella burnetii más relacionado con zoonosis, que se trata con doxiciclina y claritromicina, y Haemophilus, Bacillus gram-negativos y Moraxella en patología, en gente con más patología, gente con broncopatías avanzadas, gente con más edad, y que en este caso hay que tratar o con cefalosporinas, amoxicilina asociando clavulánico si queremos cubrir Haemophilus, y también podemos utilizar quinolonas. Tener en cuenta que en estos pacientes hay que tener un poco, a la hora de instaurar el tratamiento, pues pensar si estamos ante un caso de cianosis, si hay casos de epidemias, por ejemplo, de micoplasma muy habitual en niños, en casos de legionela como torres de refrigeración, spas, etc. Y que además hay que tener en cuenta el tema de la broncoaspiración. Cuando hay un caso de broncoaspiración que no sea excesivamente grave, se pueden utilizar los mismos antibióticos que se utilizan para la neumonía adquirida en la comunidad, y se utiliza amoxicilina clavulánico o incluso ertapenem en casos de mayor gravedad. Bien, entonces nos planteamos el caso de una neumonía leve en nuestro entorno. ¿Cuál sería una pauta útil y bien adecuada y bien establecida? A mí una que me gusta especialmente es utilizar un ceftriaxona de 400K12 durante 5 días, más acitromicina 3 días. Las guías están recomendando cada vez pautas más cortas, es decir, en pauta de 5 días, si la evolución es buena, puede suspenderse, no hay que prolongarlas más allá. En caso de amoxicilina podríamos utilizar 1 gramo cada 8, añadiendo acitromicina 500 al día 3 días. Recordar las pautas de quinolona, que sobre todo la levofloxacino hay que elevarla teniendo en cuenta que ello puede producir efectos adversos importantes. Y por otro lado, que en nuestro entorno utilizar amoxicilina clavulánico de forma empírica habitual en todas las neumonías no es preciso, porque la influencia en forma general de Haemophilus pues no es tan importante ni tan relevante. Incluso algunas guías recomiendan utilizar amoxicilina clavulánico más acitromicina en neumonías en gente de edad avanzada y broncopatía, pero realmente si es por el hecho de cubrir Haemophilus, entre otras cosas, y sobre todo Haemophilus, cubriéndolo con una cefalosporina tercera como ceftriaxona lo estaríamos cubriendo, y no haría falta añadir clavulánico, que suele tener bastantes más efectos adversos o intolerancias. En cuanto a la monoterapia o no, pues lo que hemos comentado, si aislamos el germen podríamos utilizarla en gente con poca comorbilidad y neumonías no muy graves, y cuando utilizamos una quinolona pues evidentemente también utilizamos monoterapia. Por otro lado, en neumonías que revistan mayor gravedad, con gente mayor, comorbilidades, quicksofa de un punto más, que saturen bajo, condensaciones con complicaciones o que afecten a un lóbulo por completo o más, o que tras un tratamiento inicial haya ido con una evolución desfavorable, podremos plantearnos otro tipo de tratamientos. Por ejemplo, en un paciente que vayamos a cursar un ingreso hospitalario, se puede utilizar una ceftriaxona de 2 gramos cada 24 horas o amoxicilina clavulánico 2 gramos cada 8 horas, asociando un macrólido. Y si no, la alternativa es una quinolona intravenosa en monoterapia. Por otro lado, en pacientes en los que tenemos mayor gravedad, en los que quizás están con una situación un poco más comprometida, se puede utilizar ceftriaxona, cefotaxima o amoxicilina clavulánico en dosis de 2 gramos, o ceftarolina, que es un excelente antibiótico, pero en nuestro entorno por lo menos precisa la aprobación del programa de optimización de antibióticos, y podríamos asociar un macrólido o una quinolona. Bien, en este tipo de pacientes que revisten mayor gravedad, quizás podemos pensar que podríamos cubrir algún otro germen, como por ejemplo Pseudomonas aeruginosa, en pacientes que han tenido antecedente de colonización, con tratamientos de amplio espectro, hospitalizaciones o institucionalizados. Nos podríamos plantear dar un tratamiento con un antibiótico que cubra Pseudomonas, como cefalosporinas como cefepime, ceftacidina o pipiracilina tazobactam, meropenem, o si no, estos dos últimos que en nuestro entorno también requieren autorización del PROA. Y por otro lado tenemos que pensar en la posibilidad de infección por Staph aureus en pacientes usuarios de droga vía parenteral, alcoholismo, quinolonas, etc., en los que podemos utilizar linezolid o vancomicina. Sabemos que la vancomicina no podemos usarla porque se inactiva con el surfactante pulmonar, y obviamente utilizaremos este tipo de antibióticos. ¿Por qué? Porque, hombre, con una cierta gravedad en estos pacientes es mejor cubrir el Staph que sea sensible. Lo mismo que en la diapositiva anterior no he comentado que no planteaba para Pseudomonas la quinolona, porque hay pues más de un 20% de resistencias a quinolona, y en este caso del Staph aureus hay un 15% que son resistentes a meticilina. Por lo tanto, bueno, esto ha sido la sesión. Mi idea es que sobre todo quede claro que las terapias empíricas deben manejarse
lo mejor posible, ajustándonos según las regiones geográficas, que en nuestro entorno quizás una pauta con un ceftitoreno y un macrólido es una excelente opción, cómoda de utilizar, con pocos efectos adversos, recordando que si queremos utilizar amoxicilina, utilizar dosis de 1 gramo, que hay que tener precaución con las quinolonas y los amplios espectros, y que utilizando las terapias adecuadas pues será mucho más agradable y más consensuado el manejo entre los diferentes profesionales. Un saludo a todos.